Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Richard Rosales y continuando con esta serie de videos que trata sobre las series de funciones, vamos a hablar ahora de las propiedades de las series de potencias. Dada una serie de potencias que se puede escribir de esta manera, pues la podemos derivar término a término. En el interior del intervalo de convergencia de S, de la función S es continuo. Posee derivadas continuas de todos los órdenes y además la derivada está dada por esta expresión. Es decir, una serie de potencias la podemos derivar término a término. Eso siempre y cuando estemos en el interior del intervalo de convergencia. También podemos integrar término a término, o sea que si habes un intervalo cerrado contenido en el interior del campo de convergencia de la suma, entonces podemos calcular la integral de la función S, escribirla como la serie de potencias y intercambiar el signo de la integral con el signo de la serie. Luego calcular las integrales de cada uno de los elementos de los sumandos de esta serie, y una vez que hagamos la integral, pues eso será la serie o la integral de la serie original. Otra de las propiedades que tiene la serie de potencias es que las podemos sumar, las podemos restar, las podemos multiplicar. Si tenemos dos series con radio de convergencia R1 y R2, entonces el mínimo entre R1 y R2 pues será el radio de convergencia común a ambas series. La suma entonces estará dada por la suma de los coeficientes de cada una de las series. C sub k más o menos B sub k por x a la k. La multiplicación pues vendrá dada por esta expresión, un poco más compleja digamos, pero también podemos hacer la multiplicación de dos series de potencias. Estas son series de potencias que están centradas en el 0. Cualquier otra serie de potencias centrada en algún punto x sub 0, pues la podemos trabajar haciendo un cambio de variables, haciendo x menos x0, por ejemplo, igual a t, y en ese caso pues la t va a ser la función de la x, y se van a aplicar estas propiedades. También tenemos una propiedad para el cociente. Si tenemos el recíproco de una serie, también podemos escribirla en términos de una nueva serie donde los coeficientes pues están dados de esta manera. Hay un teorema importante que tiene que ver con el límite de la función suma cuando x tiende a 1. Ese es el teorema de Abel. Si tenemos una serie de potencias con radio de convergencia r igual a 1, y si la suma de los términos de la serie es igual a un número a, entonces el límite cuando x tiende a 1 de s de x pues también va a ser igual a. El teorema de Abel pues va a ser importante para algunos resultados. Si además conocemos la suma de una serie y tiene la forma de, por ejemplo, de la serie geométrica, sabemos que la serie geométrica tiene la forma de la suma va a ser 1 sobre 1 más x, cuando el valor absoluto de x pues es menor que 1. Podemos determinar el coeficiente de la serie de potencias. Si el valor absoluto de x es menor que 1, entonces esta expresión la podemos escribir como la serie geométrica. De esta manera podemos calcular la expresión del coeficiente de una serie de potencias en función de la suma. Si conociéramos la forma de serie de alguna otra función, entonces también pudiésemos pues identificar los coeficientes de la serie de potencias. Si tenemos una función que tenga infinitas derivadas, entonces la serie de Taylor alrededor de un punto x igual a va a tener esta forma. F de x va a ser igual a f de a más la primera derivada de f en a por x menos a más la segunda derivada de f en a sobre 2 factorial por x menos a al cuadrado, y así sucesivamente. F a la n encerrada entre paréntesis pues es la derivada enésima, y n signo de admiración pues es el factorial de n. El factorial de n va a ser n por el anterior y está definido, se trabaja en general para números enteros, aunque también está definido para cualquier número real a través de la función gamma de Euler. Por acá pues nosotros trabajamos solamente el factorial pues de números enteros porque estamos hablando de una serie. Aquí tenemos entonces una serie escrita en potencias de x menos a.
Sin embargo, cuando A es igual a 0, pues esa serie de potencias se llama serie de Maclaurin. Una función es analítica si y solo si se puede representar como una serie de potencias. Los coeficientes de esa serie son los determinados en la fórmula de la serie de Taylor. Dense cuenta que una función va a ser analítica, por definición una función es analítica si existen todas sus derivadas y son funciones continuas. Por ejemplo, si tenemos la función exponencial, entonces la derivada de e a la x va a ser e a la x y por lo tanto la primera derivada, la segunda derivada, todas las derivadas pues van a ser iguales a e a la x para todo n. Y si la evaluamos en 0, pues el resultado va a ser 1. Luego, usando la fórmula de la serie de Taylor, pues vamos a tener la expresión de la función exponencial. Recuerden que la serie de Taylor pues tiene la forma f de a más f' de a por x menos a más f segundo sobre 2 factorial por x menos a al cuadrado, etc. Entonces aquí sustituimos, colocamos entonces f en 0, f' en 0, f segundo en 0, donde que está el centro colocamos el 0 también. Y finalmente cuando hacemos las cuentas pues nos va a quedar esta expresión. Esta va a ser entonces la serie de la función exponencial alrededor de x sub 0 igual a 0, que podemos escribir con el signo sigma como la suma desde k igual a 0 hasta infinito de x a la k sobre x a la k sobre k factorial. Hasta aquí este video. En el próximo video pues estudiaremos la serie de la función seno, la serie de la función coseno y de otras más, así que pendientes con la próxima parte.